Para este punto, con todas las películas que han surgido con la temática del multiverso y las que se aproximan, de aquí a como 5 años, porque con eso de la huelga no se ve muy bien el tiempo de espera, ya hemos podido visualizar un cúmulo de villanos que representan una amenaza latente para el multiverso, así que hoy repasaremos algunos de ellos, viendo sus errores, aciertos y quién ha sido el mejor villano de esta categoría. Comencemos por Wanda, quien se transformaría en la Bruja Escarlata al final de WandaVision, en posesión del Darkhold, volviéndose inestable mentalmente por la pérdida de sus hijos ficticios. Es decir, que está bien zafada esta bruja, a un psicólogo no le hubiera hecho mal. Esta brujita se volvió muy maquiavélica, asumiendo que los medios justificarían el fin. Esto le llevó a perseguir a un adolescente con tal de obtener su poder, aunque esto implicara su muerte y poner en peligro a todo el multiverso. Por eso de las incursiones que nos explica Reed Richards del universo 838. Una incursión ocurre cuando la frontera entre dos universos se erosiona y ambos chocan, destruyendo uno o ambos sin dejar rastro. Cuando fue parte de los Vengadores ya nos había dejado en claro el potencial de sus poderes. Esto la hacía intimidante, pues claramente nadie la quería tener de enemigo. Incluso el propio Hechicero Supremo entendía que era una amenaza de máximo nivel. Aunque sus motivaciones pueden ser cuestionables para algunos, algo podemos tener por seguro. Es un personaje que para estas instancias del UCM había reunido muchísimo odio y no estaba dispuesta a contenerse. Sam Raimi intentó darle un toque terrorífico a la película y creo que Wanda fue un personaje que le facilitó mucho esto. Yo sufría varias veces viendo cómo perseguía a nuestros héroes. Se nos explica que es así de poderosa porque en el multiverso conocido solo ella alberga el poder de la Bruja Escarlata. Es única en su especie, algo que no entendieron los idiotas de los Illuminatis. Malditos soberbios de mierda, se merecen todo lo que les pasó. Ya fuera de juegos, realmente da mucho que pensar que ella solita haya podido eliminar a tantos héroes, porque en esta alineación, si bien eran pendejos, eran también bastante poderosos. Entiendo que tal vez Reed y Carter no tenían mucho que hacer, pero también había una Capitana Marvel, el Rey de los Inhumanos y el mismísimo Profesor Javier. Esto incluido a que horas atrás devastó Kamar-Taj. Nos queda bastante claro que su poder es inmenso y al estar poseída por el Darkhold no tenía pensado tenerle misericordia a ninguno de sus rivales. Por eso la exhibición tan sangrienta que nos dio. Incluso en cierto punto se nos dice que ella estaba destinada a gobernar el cosmos. Menos mal nada más quería a sus hijos, porque si no esto pudo ponerse todavía peor. Su redención, entre muchas comillas, al final de la película me dejó un mal sabor de boca, pero a su vez creo que fue la mejor manera de darle una pausa al personaje. Porque no está muerta, estoy casi seguro que volveremos a verla en Secret Wars, si no es que antes. Así que esta villana maquiavélica ha tenido una presentación buena, siendo un personaje bastante recordable y con un potencial que se explorará mucho más en siguientes entregas. Ahora vamos con un caso opuesto, porque si bien la Bruja Escarlata nos demostró lo peligrosa que puede ser, Kang nos ha dejado con promesas vacías. Aquí debemos entender algo, ya hemos conocido a dos versiones diferentes de este personaje. Una variante es la que vimos en Loki, que realmente era un Kang cansado que planeó todo para que su muerte llegara a manos de Sylvie. Es decir, no sé qué tan amenazante es porque, se dejó matar prácticamente. Pero me parece mucho mejor que lo que vimos después, porque me pareció más peligroso el que permanece que el supuesto conquistador que vimos en Quantumania. Él se supone que nos enseñaría el rango que posee el personaje. Volvemos a lo mismo, se supone que es una amenaza multiversal. Según nos cuenta, ha aniquilado a múltiples versiones de los Vengadores, incluso menciona a Thor. Pero son solo eso, palabras, nada que hayamos visto en pantalla. Si bien nos muestra lo despiadado que puede ser al amenazar a Cassie con despedazarla y a Scott usarlo como muñeco de trapo, realmente eso da igual porque termina siendo derrotado por la familia hormiga. ¡Qué mamada! ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es? Yo quiero mucho al hombre hormiga, pero es un sinsentido poner que vence a Kang, y más cuando se supone que era el conquistador, un güey que ha matado a muchísimos héroes, que incluso fue expulsado del consejo de Kangs. Se me hace que lo expulsaron más por pendejo que por peligroso. Esto para mí solo ha apagado todas las ganas que tenía de ver la dinastía de Kang, porque me da la impresión que será más una película que nos muestre a los héroes que nos han presentado conociéndose con una verdadera amenaza a nivel Vengadores. Y sí, ya sé que al final nos muestran un coliseo lleno de Kangs y que eso debería ser intimidante, porque hablamos de muchísimos güeyes peligrosos reunidos, pero de verdad no puedes manchar el nombre de un personaje poniendo que lo vencen hormigas gigantes y luego pretender que tengamos miedo a muchos de él. Solo hará falta llamar a más hormigas más grandes todavía y ya con eso ya ni reúnan a los demás, las venga hormigas harán cargo. Así que sí, de momento es el peor villano que he visto hablando del multiverso, pero no se preocupen, no nos iremos
quedamos con un mal sabor de boca porque he dejado para el final al que yo considero el mejor villano de esta índole. Así es, hablo de La Mancha, o de Spot, como prefieran decirle. Villano que llegó a nosotros por la aclamada película Across Spider-Verse. Al principio parecía una amenaza minúscula, cómico y sin mayores aspiraciones que no sean llevarse un cajero de un mini super, pero eso es precisamente lo fascinante del personaje para mí. Tiene todas las pintas para ser un alivio cómico. Después nos relata su origen y nos damos cuenta que no es tan gracioso, porque aunque nos lo narra de una forma no tan dramática, entiendes que su vida se cayó completamente a pedazos por culpa de Miles. Es como escuchar una tragicomedia. Conforme se percata de sus poderes, empieza a volverse más peligroso, y esto es gracioso, ya que el personaje había existido por varios años en los cómics, pero creo que nunca había tenido una faceta así de peligrosa como la que vemos en la película, usando el colisionador de Kingpin y sus agujeros, que mal suena eso. Se vuelve una perturbación en el Spider-Verse, teniendo la capacidad de navegar por múltiples realidades sin mayor apuro, recolectando más y más poder. ¿Con qué objetivo? La venganza. Y tiene sentido, al igual que Wanda, ha perdido todo. El único propósito que encuentra en su vida es vengarse de quien no solo destruyó su vida, sino también lo minimizó al grado de volverlo una burla. Este sentido, el buscar una redención consigo mismo para demostrar que no es el villano de la semana, lo hace escalar a un ser terrorífico. Algo que poca gente toma en cuenta es que este güey venció a 4 Spider-Man sin mayor esfuerzo, y eso que aún no había conseguido su mayor potencial, mismo que es temido por el mismísimo Miguel O'Hara. Todavía recuerdo el momento en el cine donde obtiene su máximo poder y amenaza a Miles con quitarle todo. Es un momento de terror, su banda sonora te hace sentir intimidado hasta a ti, que solo eres espectador. Es un contraste tremendo, pasamos de un personaje cómico y carismático a un ser vengativo que tiene la capacidad de hacer sufrir a nuestro personaje, eliminando todo obstáculo que tenga enfrente. ¡Madre santísima, llamen a Dios! Aún nos queda ver el desenlace de este gran personaje, pero por todo lo dicho anteriormente, considero, sin temor a dudas, que es el mejor personaje dentro de las amenazas multiversales, al menos que se nos han presentado hasta ahora. Los mejores personajes pueden surgir de los lugares más inesperados. No necesitas a un conquistador de un supuesto historial terrorífico, solo un personaje que tenga motivaciones reales y con la capacidad de hacer sentir escalofríos en todos, solo con una promesa y la prueba de su poder. Además de la voz de Ibarreche. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.